Bueno, vamos a ver cómo se comporta cuando tenemos un circuito serie y paralelo. Bueno, vimos la ley de Ohm y después vienen aplicaciones de la ley de Ohm más exhaustivas y otros teoremas que van apareciendo. ¿Qué tipo de circuitos puedo tener? Vamos a poner tipos de circuitos. Que vimos hasta ahora es una sola carga, un generador, la carga como resistivo en este caso. ¿Qué otro tipo de circuito podemos tener? Este es un circuito simple. Después que podemos tener un circuito serie. Serie cuando tenemos uno o más dispositivos o cargas o circunstancias que pueden disminuir el paso de corriente. R1, R2. Este es un circuito serie. Con un solo generador. Pueden tener varios generadores, sí, pero en la práctica y para nuestro cálculo no se los voy a complicar. Siempre va a ser un solo generador. Por ejemplo, una radio a pila, si alguien sabe lo que es una radio a pila todavía, tiene 4 pilas, o 3 pilas, o 2 pilas, una linterna. Bueno, ahí son 2 generadores o 3 generadores en serie para aumentar la tensión. Y después otro tipo de circuito que tenemos es un circuito paralelo. Y después tenemos la combinación de todos estos circuitos, ¿no? Este es un circuito paralelo. Dicho sea de paso, todos los circuitos que vamos a casi usar, fíjate que un circuito paralelo tenemos 2 corrientes. Bueno, en realidad tenemos 3 corrientes. En un circuito serie tenemos 3 tensiones. Fíjense que al estar en serie, la tensión del generador se divide en 2 sobre la carga en este caso. Entonces, bueno, circuito serie, 1 o más resistencias en serie. Y en paralelo, 1 o más resistencias en paralelo. Consideraciones básicas. En este vamos a aplicar algo, o sea, para resolver estos dos vamos a aplicar dos teoremas que son los teoremas de Kirchhoff. Teorema de Kirchhoff, en el cual se aplica al circuito serie y circuito paralelo. Los teoremas de Kirchhoff o sea, son el primero y el segundo teorema de Kirchhoff, o ley de Kirchhoff, no es más que ley. Después de estos dos, pues la vida real, diaria, van a tener una suma, va a ser algo parecido a esto en la vida real, lo que van a tener. Después cuando veamos lo que es corriente alterna, que este año por ahí llegamos, recuerden que las clases para nosotros van a terminar cerca del 17 de agosto. Aparte empezamos tarde. O sea que bueno, y después veremos cómo hacemos las clases presenciales. Espero que se puedan llevar, si no serán el año que viene o en Navidad, no sé. Ustedes ya vieron la última resolución. R2 para seguir con la nomenclatura, y R1. Fíjense que acá tengo una combinación serie paralelo. En la realidad, los circuitos prácticos van a ser todos de este tipo. Pero igual nosotros en la práctica vamos a ver solo estos dos que se van a aplicar perfectamente. Y con las leyes de Kirchhoff vamos a poder resolverlos a ambos circuitos. Bueno, igual podría resolver a este o al otro, pero es lo mismo. Bueno, esta es la primera parte de introducción, tipos de circuito. Otra cosa a tener en cuenta sobre después los tipos de circuitos es cómo, que eso no lo he dicho, cómo veo yo, voy a recalcar el tema este,
copien todo. Que suerte pueden parar. Espero que estén haciendo una carpeta con todo esto. Okay. Para que por lo menos se les fijen los conocimientos. Por lo menos eso a mí me servía mucho y copiar todo. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la distribución del generador y las corrientes? Vamos a poner un circuito serie doble, es lo mismo para este caso. Cuando yo tengo acá la tensión, fíjense que la tensión se transmite por acá, por el cable, y cae como, ¿se acuerdan? De este lado es diferencia de potencial y de este lado, ¿cómo se llama? Caída de tensión. Y algo que no mencioné, pero lo menciono ahora, fíjense, algo mágico, para decirlo de alguna forma más divertida. Fíjense, cuando está el circuito cerrado, que significa que hay circulación de corriente, circuito cerrado, hay corriente. La corriente en el generador tiene el mismo sentido. En el cable no hay carga, o sea, lo transmite la corriente de positivo a negativo. Y fíjense algo muy interesante, que la corriente en la carga tiene el sentido contrario. O sea, fíjense, del lado del generador, igual sentido. B, E e I, igual sentido. Igual sentido. En el lado de la caída de tensión de la carga, B no es, tiene sentido contrario. Lo vuelvo así, B e I está sentido contrario. Esto es interesante para determinar cuál es la carga y cuál es el generador. Del generador sale la corriente, entonces el sentido de la corriente coincide el positivo de la corriente con el positivo de la tensión. Lo dije al revés, pero bueno, el sentido de la tensión tiene el mismo sentido positivo de la corriente. Fíjense que acá voy a tener positivo de la tensión y la corriente tiene sentido contrario. No voy a poner positivo porque no tiene sentido poner el sentido, o sea, el valor positivo de la corriente, porque la corriente en este caso circula, no sale de este lado, o sea, sale del generador nada más. Por la carga solamente se manifiesta. Por eso, al no ser un generador, la corriente, al ser atravesada por la carga, la corriente al atravesar la carga, ocurre que se invierte, entre comillas, el sentido. Esto tienen que pensarlo de esta forma. Si esto fuera una pista de carrera oval, ¿no? Y yo estaría acá, sería el público acá, y acá está la línea de largada o de meta, fíjense, acá estaría el generador. Entonces, y el autito, que va para aquel lado, cuando da la vuelta, para poder volver al mismo lugar, fíjense que esto sería como para poder regresar a la línea de meta, o a la línea de partida, tiene que dar una vuelta. Entonces el autito de este lado va al sentido contrario. O sea, este es el mismo sentido de un circuito y la corriente. La corriente vendría a ser el autito, que es lo que se mueve. La tensión es el potencial, no se mueve, es la energía que está latente sobre el generador. Y esto es algo interesante para ver, para recordar, porque si no, uno a veces por ahí no llega a determinar por qué. Si yo saco o abro el circuito, la corriente deja de circular. La corriente circula porque hay carga primero. Y después, sobre la carga, la corriente se manifiesta en sentido contrario al generador. ¿Por qué? Porque la carga justamente la está consumiendo a esa corriente. Y la está manifestando como con algo que ya veremos dentro de poco, que es la potencia, y que en este caso, en el caso resistivo, se expresa como calor. En el caso de un motor se da como movimiento, en el caso de un LED como luz, o de una lámpara como calor y luz. Bueno, esos son los conceptos básicos de los circuitos y tipos de circuitos.
Circuito cerrado, hay corriente. Circuito abierto, no hay corriente. O sea, corriente igual cero. Lo repito, por eso ya lo vimos con la ley de Ohm, pero bueno, estas son las cosas y consideraciones básicas a seguir acá. Y ahora, siguiente tema, leyes de Kirchhoff.